Ok, entonces, la vez pasada empezamos a hablar sobre estructura eh, de proteínas y empezamos con las características de la cadena de los aminoácidos. Acuérdense que proteínas son polímeros de aminoácidos. ¿Okay? Entonces voy a hablar un poquito sobre, voy a repetir que dije al final de la última clase um, y después vamos a temas nuevos. ¿Okay? Entonces, acuérdense que estamos ahora hablando sobre estructura primaria. ¿Okay? Y acuérdense que se puede mostrar un polipéptido de esta forma, donde tenemos cada átomo es una bolita, entonces carbono negro, nitrógeno azul, oxígeno rojo. Cada átomo es una bolita con la excepción del grupo R, que está mostrado en morado, que puede ser algo muy grande. ¿Okay? Entonces, para hacer las cosas más fácil eh, o más sencillo, estamos solamente mostrando el grupo R, que puede ser desde hidrógeno en glicina hasta algo muy grande como phenylalanine, como una bolita morado. Okay. Entonces, acuérdense aquí, los aminoácidos están en las cajas naranjadas. Okay. Entonces, esto es el segundo aminoácido que podemos ver. Podemos ver un parte del primer aminoácido, ¿sí? Y una cosa que quiero como resaltar es, nota la posición de los grupos R. Los grupos R se encuentran en lados opuestos del polipéptido. Eso se llama la conformación trans, ¿ok? Y se puede imaginar por qué tenemos, y principalmente en los polipéptidos tenemos los grupos R en lados opuestos. ¿Por qué? Porque acuérdense que este bolita morado podría ser un grupo muy grande con muchos átomos, y si lo tenemos en el mismo lado de la cadena, que será la conformación cis, si lo tenemos en el mismo lado de la cadena, entonces pronto vamos a tener choque estérico entre estos grupos R. ¿Okay? Entonces, normalmente es trans la conformación, pero hay una excepción. La excepción son los residuos de prolina. Acuérdense que prolina tiene este grupo R muy raro, donde no es libre, sino conectado al grupo amino. ¿Okay? Entonces, por esta estructura muy rara, esos residuos prolina en proteínas de vez en cuando tienen la conformación cis, y esos como 6% de las prolinas se encuentran en conformación cis. ¿Listo? Ok, entonces la otra cosa que es importante es que el enlace peptídico, que aquí está resaltada con líneas amarillos, es muy corto. Aquí se puede ver por la carga parcialmente positiva en el nitrógeno y la carga parcialmente negativa en el oxígeno. Eh, entonces, esto es más corto que un enlace sencillo, y por eso no hay rotación libre alrededor de este enlace, ¿sí? Entonces, um, se puede pensar que si tenemos un polipéptido aquí, no hay rotación alrededor de esas líneas, los enlaces amarillos. Entonces, puede pensar que es como una cadena que tiene es como una serie de placas rígidas, mostrado en azul, que son conectados, y hay rotación, pero únicamente alrededor de estos
estos enlaces aquí. ¿Listo? Entonces, creo eso es donde terminé la vez pasada. Un polipéptido no es como un pedazo de espagueti cocida, donde se puede doblar de cualquier forma. Hay restricciones em, cómo se puede plegar. ¿Ok? Y que quiero hacer ahora es mostrar un video de una simulación de plegamiento, que es un video. Entonces, dame un segundo y voy a buscar el video. Ah, sí, déjeme poner, regreso aquí, pongo el sitio aquí. Uy, ¿qué pasó aquí? Dame un segundo, sorry, desorganizado aquí. Un segundo, por favor. Sorry, hold on. Sí, ya, me pusieron, está bien. Lo ponemos aquí y empezamos. So what we're looking at here is a result of the simulation of protein folding from folding at home. We're not looking at all the atoms present because that would obscure what we're watching. So we're not showing any in the water, and we're not actually showing all of the atoms in the protein either. What we are looking at is mainly the protein backbone, which is that set of tubes that sort of go from red to blue. And we're also looking at the aromatic or a certain type of amino acid backbone, tryptophan, phenylalanine, and so on. The reason why is that the aromatic residues form what's called a hydrophobic core, and it's interesting to watch the core form. So what's going on is the protein's trying to assemble into its final state or fold. And it's basically getting some things right and some things wrong as it goes. And basically, as it gets something right, it doesn't, but not completely right, it ends up unfolding. Like right now, it unfolds and loses that structure, but then tries to come back into a state that's better. And so, for example, here it's finally reached the folded state, that the aromatic residues in red and green are basically in their final spot. The blue phenylalanine is flapping around, but that's the way it would be in nature. That part's not structured. It's basically reached the folded state and is perfectly happy to stay like this for a very, very long time. Bueno, entonces esto es una simulación de un parte muy chiquito de una proteína. Entonces, como el señor dijo, estamos mostrando toda la cadena en estas estructuras como los palitos, pero en los casos de los residuos grupos R hidrofóbicos, como phenylalanine y triptófano, esto se muestra en las estructuras más grandes, ¿okay? Los que son como bolitas que están pegados a la cadena. ¿Okay? Entonces, esto da como una idea del movimiento de la cadena. Listo, entonces vamos a regresar a la presentación. Y tengo que pasar a donde terminamos. Ok. Listo. Ok. Y el otro video es solamente para ver, hicieron modelos que simulan el movimiento de los cadenas polipeptídicos. Entonces pusieron restricciones en el movimiento del polipéptido en estos modelos. Son como legos de estructura de proteína. ¿Listo? Pero yo no creo que se puede conseguir fácilmente. Listo, entonces
Ok, vamos a regresar a la misma figura del polipéptido y mostramos que hay dos ángulos que sí pueden mover, el phi aquí alrededor del enlace entre carbono alfa y el nitrógeno y el psi que es entre el carbono alfa y este carbono aquí. Estos sí pueden rotar y cuando usted tiene una estructura, usted puede medir en un polipéptido puede medir el ángulo de phi y el ángulo de psi para cada residuo en la cadena. ¿Okay? Y puede hacer una gráfica. Aquí pueden ver la gráfica. Esto se llama una gráfica de Ramachandran. Y aquí tenemos el ángulo psi y aquí el ángulo phi. Entonces, ¿qué se nota? Ups, yo noté que cambió el psi a Y y el phi a F. Eso debe ser psi y phi, ¿ok? El psi y el phi. Ok, ups. Entonces, esto es un cambio que hizo Blackboard Collaborate cuando subió la presentación. Ok, entonces aquí tenemos la gráfica de Ramachandran y se nota que hay regiones azules, oscuro, azul más clarito, azul muy clarito y gris. El azul oscuro son los ángulos permitidos de estos phi y psi. Es decir, acuérdese que generalmente tenemos los grupos R en conformación trans, en lados opuestos de la cadena. Si ponemos los dos grupos R en el mismo lado de la cadena, entonces vamos a tener interferencia, choque entre los grupos R y esto no es permitido. Y eso será en una región gris, ¿ok? Entonces, ángulos que no se observan porque no ocurren porque hay problemas estéricos entre choque, entre grupos, son en el gris y hay solamente algunas parejas de ángulos que se observan y los más estables son los azul oscuros, los que son más colores más claritos, entonces son permitidos, pero energéticamente no tan favorables. ¿Listo? Vamos a ver esta gráfica más adelante también, una vez listo. ¿Entienden qué quiero decir con esto? ¿Está bien? Profe, yo no entendí bien esa Ok, gráfica. okay. Vamos a regresar a la figura. Entonces, usted puede imaginar que si yo roto alrededor de este ángulo aquí, este enlace, yo roto muevo este grupo R aquí, cambiando el ángulo, lo muevo aquí, ¿ok? En este lado, entonces vamos a tener este grupo R morado al mismo lado como ese grupo R que movió y cambió el ángulo phi, cambió el ángulo phi. Entonces, si los grupos son muy grandes, entonces de pronto van a chocar uno contra el otro, ¿sí? Entonces, eso es algo que no se observa con un ángulo phi que permite que eso es en este lado, en la conformación cis, porque si estos grupos R son muy grandes, entonces va a causar problemas. Entonces, este ángulo phi que permite que el R es en el mismo lado como este grupo, no es permitido y va a aparecer en esta gráfica en la zona gris. ¿Es mejor? ¿Me entiende mejor? ¿Sí? Voy a... Sí, profe, gracias. Ok, listo. Ok, seguimos. Ok, entonces vamos ahora, hemos hablado sobre la estructura de un polipéptido. Ahora vamos a hablar sobre estructura secundaria.
¿qué es estructura secundaria? Es la conformación tridimensional local del polipéptido. ¿Okay? Y los elementos que se observan con más frecuencia son alfa hélices y láminas beta. Entonces, los próximos diapositivas son para mostrar qué son estas conformaciones. ¿Okay? Entonces, esto es un alfa hélice. Entonces, se puede notar, tenemos como una espiral, una forma de hélice, ¿ok? Entonces, eso es el tubo gris, es el eje del hélice, ¿ok? Y se puede notar que los grupos morados, los grupos R, se encuentran mirando por afuera. ¿Por qué? Porque no hay espacio en la parte de adentro para acomodar estos grupos que podrían ser muy grandes. La otra cosa es los enlaces peptídicos. Esto es uno, esto es otro, esto es otro. Entonces, también aquí hay uno. Esto es muy difícil ver. Aquí hay uno, aquí hay uno. Okay. Entonces, los enlaces son más o menos perpendicular al hélice. Y toda esta estructura está estabilizada por puentes de hidrógeno, de un nitrógeno, del un enlace peptídico y un carbonilo, grupo o el oxígeno de carbonilo. Ok, entonces aquí tenemos los enlaces peptídicos señalados por las 3 rayas azules. Y si se cuenta cuántos residuos necesita para hacer una vuelta completo, son 3.6 residuos por vuelta. La otra cosa que podemos decir sobre esto es el hélice tiene la orientación derecho, ¿ok? Entonces va en esta orientación a la derecha. Y hay otras formas de mostrarlo. Esto es con los átomos conectados por los enlaces. Los átomos son los bolitas y los enlaces son los palitos, ¿ok? Hay otra forma de mostrarlo. Y eso es mirando de lado. Y eso es mostrando los átomos con sus radios de Van der Waals. ¿Ok? Ok, entonces el alfa hélice, la presencia depende en la secuencia. De hecho, hay programas de predicción que dice esta secuencia de aminoácidos sí tiene tendencia de formar alfa hélice. Hay unos residuos que no ocurren en alfa hélices. Glicina, ¿cuál es el grupo R de glicina? ¿Alguien se acuerda? El grupo R de glicina. Hidrógeno, sí. Entonces, es el grupo R más pequeño que hay. Entonces, esas glicinas, por su grupo R tan pequeña, son muy flexibles porque no tiene problemas de interferencia con un grupo grande, grupo R. Entonces, son tan flexibles que casi nunca se observa en alfa hélice. Y los prolinas no ocurren porque tiene esa estructura muy raro de anillo, entonces no permiten formación del alfa hélice. Entonces, estos dos residuos no se encuentran en alfa hélices. Ok, entonces el segundo tipo de estructura secundaria son las láminas beta. Hay dos formas. Aquí también tenemos los grupos R mirando por fuera de la cadena. Aquí tenemos 3 polipéptidos, ¿ok? Son antiparalelos. ¿Y por qué son antiparalelos? Porque aquí tenemos la orientación N, el grupo azul, a C alfa. Esto es una dirección. Y aquí es invertido. Esto es el N al alfa, C alfa, carbono alfa en esta dirección. Entonces, esta cadena va en esta dirección y esta cadena va en la otra dirección. Esto, la dirección opuesta. La estructura se mantiene con puentes de hidrógeno. Aquí lo podemos ver.
¿ok? Entonces, estos son los antiparalelos. Tenemos paralelos también. Entonces, aquí tenemos N en azul, bolita azul, a carbono alfa. Y aquí es idéntico, N a carbono alfa, N a carbono alfa. Entonces, estos son todos en la misma dirección. Estos son los paralelos, que también se mantienen con puentes de hidrógeno y los grupos Eres mirando por fuera de la cadena. Y obviamente otra cosa que necesitamos tener son vueltas, porque un polipéptido para formar algo compacto tiene que girar, tiene que cambiar la dirección y para esto necesitamos vueltas, vueltas de la cadena y que como se ve, aquí tenemos un polipéptido que viene en esta dirección, cambia la dirección, se mantiene con un puente de hidrógeno. Y aquí hay otro tipo también en una vuelta. ¿Okay? Listo. Entonces tenemos las tres tipos de estructuras comunes. Estructura secundario, que es, acuérdese, la estructura local de un polipéptido. Tenemos alfa hélices, tenemos dos tipos de láminas beta y tenemos dos tipos de vueltas beta. Ahora vamos a regresar a este dibujo. Aquí se nota que acuérdese que tenemos estos ángulos phi y psi. Resulta, si usted mira los ángulos de las diferentes estructuras secundarias, tienen ángulos características. Aquí tenemos otra vez la gráfica de Ramachandran. Entonces, para alanina, y muestra el ángulo psi y phi cuando esta alanina está en por ejemplo, lámina beta antiparalelo. Entonces tiene estos phi y psi tienen estos ángulos. Entonces el psi es, no sé, esto es 140 positivo y el phi es menos, voy a decir, es menos 160 ángulo. Entonces, esa pareja de ángulo ocurre cuando alanina se encuentra en láminas betas antiparalelos. Hay otra pareja de ángulos cuando alanina es en un enlace paralelo, lámina beta. Aquí tenemos el alfa hélice, los ángulos para alfa hélice y hay otras estructuras también. Nota que estas estructuras secundarias tienen ángulos que ocurren en las zonas azul oscuro, donde es más energéticamente más favorable. Entonces, el color en esta gráfica muestra si es favorable o no la pareja de ángulos. Gris implica no es permitido, no se puede hacer. Ok, entonces la otra cosa es que tenemos combinaciones, se observa combinaciones de elementos de estructura secundario que se llama motifs, structural motifs. Entonces, por ejemplo, tenemos beta, beta, alfa, beta, y esto es un lazo beta, alfa, beta, y se encuentra esta combinación en esta estructura que se observa en muchas diferentes proteínas, que es un baril alfa, beta. Entonces nota que hay mucha alfa hélice afuera y las láminas betas adentro. Ahora usted me puede preguntar, ok, entonces, ¿qué proteínas tiene cuál estructura secundaria? Depende completamente en la proteína. Hay algunos que son completamente alfa hélice, no tiene láminas beta. Tenemos dos ejemplos aquí, la citocromo C y mioglobina. Y hay otros que son completamente beta, que aquí no hay ejemplo, pero existen. Y hay unos que tienen combinaciones, como estos. Ok, entonces esto fue estructura secundaria.
para entender cuál es la estructura terciaria de una proteína, necesitamos decir cuál es la orientación de cada estructura secundaria relativo a los otros. Entonces tenemos que decidir o explicar dónde está este alfa hélice comparado con las otras partes de la proteína. ¿Okay? Entonces, la estructura terciaria va a decir exactamente la posición de cada átomo en la proteína. Y una cosa que se va a observar es que es posible que tenemos residuos que son muy lejos en la secuencia primaria. Por ejemplo, aquí tenemos en esta proteína que tiene 4 alfa hélices. Aquí tenemos el principio de la cadena, el residuo número 1 aquí. Y este residuo está cerca a un residuo que es como en la mitad de la proteína. ¿Okay? Entonces, residuos que son muy lejos en la secuencia primaria podrían ser muy cerca en la conformación tridimensional. Ahora, ¿qué mantiene esta estructura? Interacciones débiles. ¿Cuáles son las interacciones débiles? Rápido. Interacciones débiles, la lista de 4. Hidrofóbicos, puentes de hidrógeno. Faltan 2. Van der Waals. Y iónicos. Ok, voy a cerrar la ventana porque el perro está ladrando. Ok. Listo. Entonces, una cosa curiosa es que se puede predecir la estructura secundaria de la secuencia primaria fácilmente. Usted puede enviar su secuencia de una proteína a varios programas y van a predecir cuál es la estructura secundaria y eso funciona bastante bien. Que es más difícil y todavía no se puede hacer con certeza es predecir la estructura terciaria, esta, de la secuencia primaria. Se puede hacer bajo algunas condiciones. Se puede hacer si tiene la estructura de una proteína que sí está determinado y ese proteína con estructura tiene una alta porcentaje identidad con la proteína suya, se puede predecir, pero generalmente es algo que es un poquito más difícil y hay muchos laboratorios tratando de trabajar en esto. Ok, entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Es pasar a los 2 tipos de proteínas, los fibrosas, y hablar un poquito sobre esto y hablar muy brevemente sobre globulares. Entonces, aquí no vamos a hablar sobre colágeno, quité colágeno, solamente sobre una proteína de seda y sobre queratina. ¿Listo? Entonces, las proteínas fibrosas tienen funciones que dan apoyo, forma, protección externa y son muy fuertes o son también ayuda en la flexibilidad. Y normalmente son compuesto de estructura secundaria que se repite y normalmente solamente un tipo. Y forman complejos entre ellos para formar complejos de estas proteínas fibrosas. Y generalmente son insolubles en agua, tiene alta concentración de residuos hidrofóbicos en las superficies que ayudan en formación de esos complejos supramoleculares. ¿Okay? Y un ejemplo perfecto es, tenemos alfa-queratina,
que vamos a discutir, que es la proteína en pelo, lana, etc. Y tenemos fibroína de seda, ¿okay? Y colágeno que no vamos a discutir. Entonces, nota que una proteína fibrosa puede tener, en este caso de alfa-queratina, tiene alfa-hélices. Y en el caso de fibroína de seda, tiene conformación beta, estructura beta. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una telaraña y eso es compuesto de proteínas de fibroína, son diferentes tipos de fibroína. ¿Okay? Y esto es una proteína extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque es muy, muy fuerte. ¿Okay? Entonces podemos comparar seda de telaraña con acero. Tiene una tensile strength, esto es el estrés, mide el estrés que la materia puede aguantar antes de romper. Y si usted compara acero con esa proteína, entonces acero podría tener una gigapascal, que es newtons por metro cuadrado, puede aguantar de 0.2, dependiendo a qué acero es, a 2, y la proteína de seda es justo en la mitad de esto. La densidad y la ventaja aquí que tiene la fibroína de seda es mucho menos denso. Entonces, acero es 6 veces más denso que seda de proteína. Entonces, hay mucho interés en usar esta proteína por sus propiedades. Y han logrado por fin producir esta proteína en forma recombinante. Eso es un profesor de Washington University. Aquí tiene su seda artificial. Okay. Y están estudiando este material para sus propiedades interesantes. Podemos pensar en un futuro con aviones de seda. Ok, ahora vamos a hablar sobre queratina. Queratina es una proteína fibrosa, una proteína de filamentos intermediarios. Es casi todo el peso que compone pelo, lana, uñas, agarras, etcétera, etcétera, etcétera. Está compuesto de alfa-hélices y dos de estos alfa-hélices, dos de esas proteínas queratina van a asociar y para formar un coiled coil, y de estos van a asociar más para formar un protofilamento y muchos de estos van a formar un protofibrilo. ¿Y qué está manteniendo esas estructuras? Son enlaces bisulfúricos entre cisteínas. Y si quiere hacer estos fibras más fuerte, entonces ¿qué se puede hacer? Es aumentar el número de enlaces entre estas cadenas. Si hay en cuerno, por ejemplo, 18% de los residuos son cisteínas que hacen estas interacciones, estos enlaces covalentes. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Si usted tiene pelo liso y no le gusta el pelo liso, usted perfectamente puede modificar la estructura de su queratina en un salón de belleza. Entonces usted va al salón de belleza, van a tomar su pelo y van a tratarlo con un reductante que va a romper esos puentes bisulfúricos. ¿Okay? Sí, entonces usted puede
convertir pelo liso a crespo o crespo a liso, como quiere. Entonces, la idea es que va a reducir estos enlaces para que desconectar los proteínas de queratina y después puede cambiar la forma y oxidar otra vez para formar nuevos puentes en la forma deseada. Entonces, es un ejemplo de bioquímica en los salones de belleza, que usando información para manipular esa estructura. Listo, entonces, estos son proteínas fibrosas. Pasamos a proteínas globulares y voy a hablar muy brevemente sobre esto. Las proteínas globulares funcionan como enzimas o proteínas regulatorias, son receptores, tiene forma de esfero o son globulares, son forma globular, no elongado, sino globular, y tienen muchas veces diferentes tipos de estructura secundaria. Y ¿alguien sabe dónde, si tengo un polipéptido y conozco la estructura del polipéptido, y yo tengo un residuo en este polipéptido, muchos residuos seguidos que son hidrofóbicos, usted sabe dónde seguramente se encuentran estos residuos hidrofóbicos, afuera, en la superficie o adentro de la proteína. Acuérdese de esto. Los residuos hidrofóbicos de un polipéptido, ¿dónde se encuentran? Adentro, sí. Muy bien. Entonces se encuentran adentro. Entonces la regla normalmente es para las proteínas globulares que son solubles en el citosol, tienen los residuos hidrofóbicos adentro, y los hidrofílicos en la superficie para que puedan interactuar con agua. ¿Listo? Si tenemos una proteína globular de una membrana, completamente metido en la membrana, ¿me puede decir algo sobre dónde se encuentran los residuos hidrofóbicos? Tengo una proteína metido en la membrana plasmática, completamente adentro de la membrana plasmática, porque su función es trabajar dentro de la membrana. ¿Dónde tiene sus residuos hidrofóbicos? En la superficie y adentro, ¿sí? Ok, entonces, muy bien, gracias. Entonces, eso depende en dónde está la proteína, pero los que trabajan en ambientes acuosos tienen los hidrofílicos en la superficie para que puedan interactuar con el agua y adentro tienen los hidrofóbicos. Y acuérdese el ejemplo de la hemoglobina de anemia falciforme, de sickle cell anemia. Esta hemoglobina tenía una mutación que puso en la superficie un residuo hidrofóbico y eso causó problemas enormes porque las moléculas de hemoglobina se pegan una contra el otro en este parche hidrofóbico. Entonces forman fibras largas. Entonces es importante tener los residuos hidrofílicos en la superficie y no nada hidrofóbico. Ok, entonces aquí tenemos diferentes representaciones de proteínas. Aquí es citocromo C. Acuérdense que eso es la proteína que es parte de la cadena respiratoria. Hay dos formas de mostrarlo. Esto es mostrando dónde hay estructura secundaria. Esos son alfa hélices. Tiene alfa hélices. Tiene ese grupo HEME, el grupo hemo. Y eso es la misma proteína, pero estamos mostrando la superficie van der Waals. Entonces, es obvio que no hay mucho espacio, ¿no? Aquí tenemos
esto es útil para ver la estructura secundaria, pero realmente esta representación muestra mejor cómo es la proteína, cuánto espacio está ocupando. Y aquí tenemos otras dos proteínas con sus dos diferentes representaciones. Ahora, el cuarto nivel de estructura proteico es el cuaternario y únicamente aplica si hay más de un polipéptido en la proteína. Hay algunas proteínas que son compuestos de múltiples polipéptidos. En este caso son 4 distintos polipéptidos. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos esas figuras muy lindos. Y yo voy a decir de una, si muestran esta bolita aquí, al lado izquierdo de la proteína, este átomo está allá y no está aquí. Ni está allá, ni está allá, ni está allá. Es aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos determinar la estructura de una proteína? ¿Alguien sabe cuáles son las técnicas que se usan? Eso no son invenciones. Esos son representaciones de información de experimentos. ¿Alguien sabe cómo se determina una estructura? ¿Nadie? Oh boy. Microscopía electrónica. Generalmente la microscopía electrónica vieja no tiene suficiente resolución. Ahora, hoy en día, hay otra técnica que es relacionada que sí se puede usar. ¿Alguien sabe la técnica más usada? No es microscopia. No sé, la técnica más usada. Ok, entonces voy blot, renaturation. No, voy a decir porque parece que no saben. Entonces, es muy chévere esta cosa. Hay 3 técnicas. Cristalografía por rayos X de los años 50 del siglo pasado. Resonancia magnético nuclear de los años 80 del siglo pasado. Y algo que es nuevo, que es microscopía crioelectrónica, que ganó el premio Nobel en 2017. Eso es una técnica muy nueva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar un poquito cómo funciona cristalografía por rayos X, ¿ok? Entonces, eso es una técnica muy usado. Entonces, eso voy a empezar a explicarlo, ¿ok? Entonces, esto es una imagen tomada de un avión de 2 islas, el mar, y esta parte de la costa. Okay. Entonces, aquí se puede observar, tenemos las olas de agua y cuando pasan unos objetos, entonces pasa algo que se llama la difracción. ¿Sí? Entonces, todos hemos visto esto que tenemos algo en el agua y si hay olas, entonces hay una forma como las olas se mueven cuando están acerca de los objetos que están impidiendo el movimiento del agua, ¿sí? Entonces, imagina, y este se llama difracción. Ok, entonces imagine que usted no puede ver las islas, pero sí puede ver el patrón de difracción, ¿sí? Entonces puede pensar, si tenemos este patrón, implica que hay algo aquí y hay algo aquí. Y esos tienen una distancia. Yo puedo ver que la cosa aquí en este lado debe ser aquí, no puede ser aquí afuera. Y la cosa que está aquí está causando este patrón de difracción de las olas, debe ser centrado aquí, ¿no? Entonces, se puede del patrón de difracción decir algo
sobre qué tan grandes son están las islas y qué tan lejos son. Ahora, cuando estamos haciendo cristalografía, también estamos usando un patrón de difracción y objetos que están causando un cambio del comportamiento de las ondas. Pero, ¿qué son? Estamos en vez de usar agua, estamos usando rayos X, son ondas de rayos X, y ¿qué va a causar movimiento o difracción o cambio en comportamiento de estos rayos X? Son las nubes de electrones alrededor de los átomos. Entonces, si tomamos una proteína y mandamos unos rayos X a esta proteína, la proteína va a causar, los electrones de la proteína va a causar un cambio de posición de estos rayos X cuando pasan la proteína. Y de esta información podemos recoger el patrón de difracción y podemos predecir dónde eran la ubicación de los electrones. Y si sabemos dónde se encuentran el patrón de electrones, podemos ubicar los átomos. ¿Okay? Esto es el principio de cristalografía. ¿Todos entienden esto? ¿Está claro? Ok. Ahora la cosa es, para hacer esto, si tenemos solamente una proteína, eso no es suficiente porque la difracción va a ser muy débil. Ok, aquí hay una pregunta. Pregunta otra vez para que no tenga que regresar al chat. ¿Me puede preguntar otra vez? Sí, profe, lo que digo es que los electrones están en constante movimiento, ¿no? ¿Las qué? Los Electrones. átomos. ¿Los átomos son en constante movimiento? Los electrones de esos átomos, ¿no? Sí, pero tiene una densidad promedio. Entonces, el hecho es cuando usted mira el nube de electrones y posiblemente en un instante un electrón es un lado izquierdo del átomo y otro momento el lado derecho, pero promedio se encuentran en una zona definida. ¿Okay? Entonces, la resolución del patrón de difracción, el tiempo de tomar de esta información va a medir el promedio, no el instante. La resolución es tal cual que va a observar el comportamiento promedio, no los extremos. ¿Está bien? Vale, gracias. Ok, listo. Ok, entonces, la idea aquí es quiero dar una idea de dónde vienen cómo se puede determinar la estructura. Entonces, no soy experta en física y usted puede, realmente eso es el cálculo de posiciones de los nubes de electrones, esto es como un trabajo de los físicos, pero todos podemos aprender cómo más o menos funciona. Okay, entonces, la idea es que necesita muchas proteínas, moléculas de proteínas, para tener una suficiente señal para observar. Okay? Entonces, necesita muchas proteínas y no solamente esto, necesita que todas las moléculas de proteínas tienen la misma orientación, porque acuérdense que estamos mirando las ondas, ¿ok? Y necesitamos que todos están en la misma orientación, las proteínas, para que no tenemos un señal de una proteína cancelando un señal de otra proteína. Entonces, la forma de ponerlo todo en la misma orientación es formación de un cristal. Entonces,
para hacer cristalografía tiene que cristalizar la proteína, que es muy difícil hacer. No hay un procedimiento como una receta para hacer cristalización. Entonces, los investigadores tienen que usar muchas condiciones para probar. ¿Y qué va a salir? ¿Qué va a salir? Es un patrón de difracción. Ahora aquí hay un patrón de difracción. Esto es en 2 dimensiones. Realmente va a observar esto en varias dimensiones. Entonces, esos punticos son patrones de rayos X que llegaron, eso es una película, que llegaron a una película y blanquearon, hicieron como rayos X cuando usted tiene una fractura en el brazo, entonces eso es igual. Aquí tenemos negro donde tenemos incidencia de los rayos X. Entonces el procedimiento es cristalizar la proteína, exponerlo a rayos X, recolectar el patrón de difracción en 3 dimensiones. Esto es otra vez un patrón de difracción. Aquí tenemos el patrón en blanco contra azul. Lo hacemos en 3 dimensiones. Eso muestra como un corte en 2 dimensiones. Usando esta información, predecimos dónde tenemos nubes de electrones. Estos son las nubes de electrones predecidas y después metemos los átomos dentro de ese patrón. Resulta que ese patrón es de un grupo heme y podemos ver densidad del hierro al centro y eso es estructura orgánico alrededor. ¿Okay? Y eso es cómo funciona. Para cristalizar la proteína tenemos esas placas, hay diferentes formas. Aquí eso es un cilindro plástico, ponemos la gota de proteína y aquí hay un buffer afuera y sellamos todos esos pozos. Podemos probar muchas diferentes concentraciones de sal y buffer. Aquí tenemos más alta concentración de sal y buffer sin proteína. Aquí tenemos menos concentración de sal y buffer precipitante y buffer. Y eventualmente el agua va a salir para hacer equilibrio y este va a ser más y más concentrado y eventualmente si tiene suerte la proteína va a cristalizar. Y eso todo es mecanizado, ¿ok? Aquí tenemos un robot de cristalización. Esos son 2 robots de cristalización. Entonces, ¿qué hacen? Toman esas placas en temperaturas fijos, van a sacar la placa cada día, tomar fotos de los pozos, ¿ok? Y entrar otra vez la placa a su temperatura y enviar todas las fotos a un computador para seguir si una de esas condiciones está dando proteínas, cristales de proteínas. Después va a tomar su proteína cristalizado, va a montarlo en un capilario. Entonces aquí tenemos los rayos X. Aquí es un detector de rayos X. Estamos enfriando la proteína con nitrógeno líquido, aquí con gas, y esto gira, donde tenemos la proteína, gira para que podamos tomar todos los ángulos para tener el patrón de difracción en 3 dimensiones. ¿Listo? Eso es cristalografía. Entonces, tienen mejor idea cómo funciona esto, ¿no? ¿Sí? ¿Hello? Ok. Hay otras formas de hacer esto. Hoy en día hay muchas estructuras, no tantos realmente, si se considera cuántas proteínas existen. Tenemos
esta cantidad de estructuras, 90% de cristalografía por rayos X, unos pocos de NMR, 9%, y otros. Y hay un base de datos, el Protein Data Bank, que eso es el sitio donde si usted determinó la estructura de una proteína, entonces usted va a ponerlo en este base de datos. Y eso es un lugar muy útil. Aquí tenemos la molécula del mes de septiembre y eso es el SARS-CoV-2 RNA Dependent RNA Polymerase. Ok, voy a dejar esto para ustedes en el PDF, pero básicamente acuérdense que COVID, el virus es un virus de RNA, entonces tiene que replicar su material genética, que es una molécula de RNA, el templado naranjado aquí, y producir un templado nuevo que es amarillo aquí. Y para hacer esto necesita una polimerasa que puede leer un RNA para producir el RNA, ¿ok? Y nosotros no tenemos esta enzima, ¿ok? Entonces, eso es el código de esta estructura, ¿ok? Entonces, ahora que quiero hacer es mostrar, si usted puede entrar en la base de datos de este base de datos y bajar esta estructura. Eso es el código de la estructura. Entonces hice esto. Entonces ahora voy a mostrar cómo parece. Ok, entonces tengo que salir de aquí y entrar aquí para mostrar esto. Oops. Oh, here it is. Ok, listo. Esa es la estructura. Nota que lo tiene lo tienen en la presentación de la estructura secundaria, ¿sí? Ok, entonces yo puedo girar esto. Estoy girándolo con el cursor para observar muy bien. Aquí tenemos el sustrato, que será un sustrato que es el RNA. Acuérdense que eso va a producir RNA de RNA, ¿ok? Entonces aquí podemos ver el sustrato con donde tengo el cursor, esos entonces son bases, ¿sí? Y la cristalización lo hicieron en presencia de remdesivir. Remdesivir es un antiviral que funciona porque es un análogo de un nucleótido, y qué pasa es cuando está incorporado en el RNA, la polimerasa no puede seguir. Entonces aquí en amarillo es el remdesivir. Ups, déjeme hacerlo un poquito. Entonces aquí no puede ver el cursor. Ok, no sabía. Ok, entonces estoy girando la molécula. Voy a buscar el ángulo donde pueden ver que hizo esta droga. Esta droga aquí se puede ver. Esta droga fue... ¿No puede girar? ¿No puede ver girar? Ay, ay, ay. ¿Cuántos pueden ver? ¿Sí se ve? No se ve. Ok. Que de pronto entonces pueden ver la orientación original, ¿no? Algunos únicamente pues, pueden ver el original. Otros sí pueden ver que estoy girando. Ok. Entonces la idea es que si miramos aquí, nota donde, nota que hay la molécula amarilla, la parte amarillo es la droga y está haciendo una pareja o está como al lado la otra base. ¿Se puede ver esto?
¿No? Ok. Entonces, resulta que eso es un antiviral, este molécula amarillo, que supuestamente la forma que está actuando va a bloquear la polimerasa, entonces no puede hacer la otra cadena. ¿Okay? Resulta que eso fue una molécula que empezaron de intentar usar con ébola, el virus de ébola, y ahora no funciona muy bien, hay otras cosas mejores para ébola, pero están tratando de aplicarlo a COVID. Resulta que encontraron en el estudio más reciente es que ayuda un poquito en la recuperación. En vez de tener promedio 15 días, el promedio baja a 11 días para recuperar. Entonces no es perfecto, pero la cosa que pueden imaginar es se puede usar información de estructura para producir algo que funciona mejor. Entonces muchas compañías de drogas son interesadas en cristalización y conseguir estructuras porque posiblemente va a permitir la producción de drogas mejores, porque caben mejor en los bolsillos del sitio activo que otras, que se puede desarrollar una droga que cabe mejor en el sitio activo de una enzima para bloquearlo, como están tratando de hacer aquí. Ok, entonces voy a regresar a la presentación. Eso fue casi la última que quiero mostrar. Ok. Listo. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta este momento? Es estructura y propiedades del enlace peptídico, que el enlace peptídico no puede rotar. Los otros enlaces en un polipéptido sí pueden rotar y podemos asignar ángulos, medir ángulos para cada uno, ¿ok? Phi y psi, y podemos hacer gráficas de estos ángulos para aprender algo sobre la proteína. Usan las gráficas Ramachandran para probar qué tan buenos son las estructuras predecidas. Las proteínas podemos dividir la estructura en primaria, secundaria o terciaria, que tienen todas las proteínas, y las proteínas que son compuestas de más de un polipéptido también tienen estructura cuaternario. Hemos hablado sobre proteínas fibrosas. No hablamos sobre colágeno, pero sobre queratina y silk fibroin. Hemos hablado muy rápidamente sobre proteínas globulares y hice una descripción para entender mejor de dónde vienen estructuras cristalográficas. ¿Okay? Y ahora, ¿qué falta? Vamos a hablar sobre dos temas más: proteínas intrínsecamente desordenadas y priones. ¿Okay? Entonces, tengo que cambiar la presentación. Mientras tanto, ¿cuántos sí han escuchado de proteínas intrínsecamente desordenadas? ¿Alguien? Una persona. Ok, algunos. Es algo más o menos nuevo. Entonces, después de discutir con tanto tiempo estructura de proteínas, entonces podemos preguntar, ¿todas las proteínas tienen estructuras definidas? Y la respuesta es no. Hay algunas proteínas que son desordenadas intrínsecamente, es decir, que son compuestos de estructuras primarias que no forman estructuras fijos en 3 dimensiones,
bajo unas condiciones fisiológicas. ¿Ok? Entonces, entonces, una cosa importante aquí es casi todas esas proteínas que son intrínsecamente desordenadas, aunque no tienen estructuras fijas, bajo algunas condiciones sí forman estructuras. ¿Ok? Entonces voy a mostrar. Solo las proteínas no tienen estructura. En presencia de otras proteínas o membranas, entonces toman su estructura. Ok, entonces aquí tengo la predicción de cuántas proteínas son desordenadas de un genoma. Ok, entonces tenemos hasta 35% en total, ¿okay? El máximo que podemos ver. De 100% de proteínas de un organismo, podemos pensar en alrededor de 30% es el máximo de proteínas que sí son desordenadas. Y aquí tenemos, en este eje, aquí tenemos bacterias, tenemos Yersinia pestis, que causa the plague, ¿ok? Tenemos E. coli, tenemos dos bacterias arquea. Tenemos aquí en 5 levadura, ¿ok? Un eucarioto. Y tenemos plantas y tenemos ratón. Entonces aquí tenemos cuántas proteínas son predecido desordenadas en la genoma. Y nota que en eucariotas que tenemos, dependiendo en qué tipo de programa estamos usando para predecir el desorden, podemos decir que alrededor de 30% en eucariotos y entre 5 y 10% en bacterias. El requisito para no tener una estructura compacta es que estas proteínas tienen carga alta y poco hidrofobicidad. Okay. Y podemos mostrar esto en una gráfica. Okay. Entonces podemos mirar dos proteínas y podemos mirar la hidrofobicidad de una proteína y la carga de la proteína, ¿ok? Y cada punto es una proteína, ¿ok? Entonces aquí, en este lado, las proteínas azules, en este lado, las proteínas azules son las proteínas que tienen una estructura tridimensional fijo, más o menos fijo, como su estructura o su conformación funcional. Y en este lado, nota que no tienen tanta hidrofobicidad, pero sí tienen carga. Esas son las proteínas que no tienen una estructura fijo todo el tiempo. ¿Qué funciones tienen? Muchas veces, solamente voy a hablar sobre este tipo de función, es que cuando tenemos una cascada de bioseñalización, hay algunas proteínas en esas cascadas que hacen interacciones con múltiples otras proteínas, es decir, que su función es hacer interacciones con muchas diferentes proteínas en la célula, ¿ok? Entonces, estas proteínas tienen que tener la flexibilidad de no solamente interactuar con una cosa más, sino con varias diferentes proteínas, ¿ok? No sé si voy muy rápido. ¿Me entienden? Estoy hablando sobre un tipo de proteína, una clase de proteína muy rara y eso fue descubierto hace 10 años más o menos, que por sorpresa no todas las proteínas tienen estructuras fijos. Una ventaja de una proteína que no tiene estructura fijo es muy flexible y en vez de interactuar con una cosa más, como una cerradura, se puede pensar como cerradura y llave, ¿sí? Para hacer una interacción necesitamos la forma de una proteína debe ser
complementario a la forma de la segunda proteína para hacer la interacción. ¿Qué hacen estas proteínas que son intrínsecamente desordenadas? Son tan flexibles que se pueden adaptar y interactuar con muchas diferentes proteínas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta proteína que es P53, es una proteína que actúa en una cascada de bioseñalización. Esto es como en el centro tenemos la gráfica de la secuencia, tiene 400 residuos más o menos, y aquí esta gráfica está midiendo si es predecido desordenado o no. ¿Ok? Entonces hay algunas regiones desordenadas aquí arriba y hay algunos que no son desordenadas. Entonces, por ejemplo, esta parte azul de la proteína puede interactuar entonces alrededor que estamos mostrando es con cuál otras proteínas o moléculas está interactuando P53. Y estas otras moléculas se muestran en este azul como clarito. Esas son otras proteínas con lo cual el P53 está interactuando. Por ejemplo, esta parte de la cadena rosado puede interactuar con esta proteína. Eso es la parte de P53 que está interactuando con esta proteína. Esta parte de P53 está interactuando con una molécula de DNA. Esta parte azul clarito puede interactuar con esta proteína, ¿ok? Esta parte aquí puede interactuar con esta proteína. Entonces, el hecho que la estructura no es fijo implica que la proteína puede asumir una estructura en presencia de otra proteína e interactuar con la otra proteína. Entonces, ¿qué va a determinar la estructura de P53? Es la proteína con la cual está interactuando. ¿Listo? Ok, entonces llegamos a esta parte. Vamos a resumir hasta aquí. Pasamos por propiedades de enlaces peptídicos, la hierarchy, no sé cómo decir esto, y no voy a intentar. Estructura de proteínas, 4 diferentes categorías. Estructura de proteínas fibrosas, estructura de proteínas globulares, cómo se determina estructura, proteínas intrínsecamente desordenadas. Que falta es hablar un poquito sobre priones, que vamos a hablar la próxima vez. ¿Cuántos han escuchado de priones? Muchos. Ok. Perfecto. Listo. Entonces, voy a quedarme aquí otros 10 minutos. Si quieren hablar o tienen dudas o algo así, estoy aquí. ¿Listo? Y nos vemos la próxima semana. Hola Bárbara, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Tengo una duda sobre los beta turns. No me quedó muy claro qué son. Ok, entonces, usted puede imaginar cuando tiene una proteína, es una secuencia primaria muy larga, ¿sí? Sí. Y la cosa es que para hacer esto, usted tiene que hacer vueltas. Entonces, déjeme regresar a algo que de pronto puede ilustrar esto un poquito. Entonces, es que no... Ay, olvidé que estoy en la otra, voy a la otra presentación. La idea es que si usted tiene un alfa hélice y no puede tener una estructura muy alargada, tiene que doblar la cadena para
hacer algo más compacto. ¿Sí? Sí. Entonces, si vamos aquí, déjenme ir aquí. Ok, voy aquí. Ok, entonces nota aquí tenemos un alfa hélice. ¿Puede ver mi? Sí. Ok, entonces aquí es una posibilidad de seguir con el alfa hélice hasta aquí, ¿no? Aquí, siguiendo aquí, pero no quiero hacer eso, quiero hacer algo más compacto, entonces tengo que hacer una vuelta y seguir con la estructura. Sencillamente, si tengo que doblar la cadena y una forma de doblarlo es con esto en este beta term. ¿Se ¿Ok? puede decir que son plegamientos de las hélices alfa? No, déjeme regresar aquí. Ups, aquí está. Ok, entonces puede pensar que eso viene el polipéptido, tiene que doblarse y regresar otra vez a la misma, a la parte globular de la proteína. Entonces, posiblemente aquí tengo un alfa hélice, hago lo hago doblo aquí y hago otra estructura aquí. ¿Ok? Ok, ¿y cuál es la diferencia entre los tipos? Los dos tipos son un poquito distintos. Puede notar que aquí esto va, es difícil saber, pero nota que hay una diferencia aquí, ¿sí? Al lado izquierdo, este nitrógeno sale un poquito y esto se hunde un poquito. Ok, ¿Ok? ¿Listo? sí, gracias. Ok. Profe, yo tenía una pregunta sobre los glóbulos, no recuerdo cómo se llama bien. ¿Me puede repetir, por favor? No escuché bien. Sí, yo tenía una pregunta sobre uno de los últimos temas de los globular, no recuerdo cómo se dice, pero sobre esa estructura. ¿Puedes poner la última diapositiva? Hay mucho ruido de fondo. Sorry. ¿Puede escribir en el chat? Porque de pronto hay mucho ruido de fondo. Escribir en el chat y voy a intentar contestar, ¿bueno? Porque hubo mucho ruido de fondo. O intenta otra vez, pero yo creo que en el chat es mejor. Sobre las interacciones hidrofóbicos y hidrofílicos, esto. Ok. Entonces vamos a mirar una proteína aquí globular. Yo creo, voy adelante. Ok. Ups. Hasta que tengo una proteína globular. Ok. Entonces, la mejor forma de pensar es en esa proteína, ¿ok? Esa proteína tiene una superficie cuando está plegado bien y esa proteína tiene que está en el citosol, que es acuoso. Entonces, está en un ambiente donde hay muchas moléculas de agua y acuérdese que agua es muy polar. Tiene un parte que es parcialmente positivo y otra parte que es parcialmente negativo.
Entonces, en este ambiente es mejor cubrir la superficie, tener en la superficie de la proteína residuos, grupos R, que pueden interactuar con este ambiente tan acuoso, tan polar. Mientras adentro de la proteína no hay acceso a moléculas de agua y allá la tendencia es tener las partes hidrofóbicos de la proteína. ¿Y por qué necesitamos hidrofóbicos? Porque los hidrofóbicos adentro pueden formar el centro de la proteína. Okay, entonces, no sería igual con otras proteínas. Todas las proteínas globulares son de esta forma. Ahora, una proteína fibrosa como esta, o voy aquí, las fibrosas tienen que ser hidrofóbico en los lados. ¿Por qué? Porque es necesario hacer asociaciones. Tener partes hidrofóbicos es una forma de mantener la estructura de la proteína. Entonces tenemos casi todas las proteínas globulares que viven en ambientes acuosos, adentro tienen partes hidrofóbicos. Y la razón para que tener ese parte hidrofóbico es una forma de mantener la estructura de la proteína. Entonces podemos formar la estructura necesaria y cubrir esta estructura con proteínas, residuos polares que pueden actuar con el ambiente. Las otras interacciones entre ¿qué? Interacciones entre el polipéptido o interacciones con sustratos o este tipo de interacción. Porque ¿qué pasa? Es normalmente las proteínas que son enzimas que necesitan hacer interacciones con sustratos, tienen un lugar específico, un bolsillo en la forma de la proteína que tiene todos los grupos que pueden interactuar con el sustrato. Si el sustrato tiene carga negativa, entonces muchas veces la proteína va a tener en el bolsillo una carga positiva para interactuar con ese sustrato. ¿Sí? ¿Me explica? Miramos aquí, yo creo que tengo al principio tengo una proteína. Vamos a ver esto más la próxima vez. Déjeme regresar más. Yo creo que tengo... aquí, ok. La segunda. Ok, entonces aquí tenemos una proteína que se llama chymotrypsin. Y aquí puede ver que hay como una parte que se hunda un poquito adentro de la proteína. Esto es donde hay un sitio activo. Entonces el sustrato para esa proteína va a entrar aquí. Es una forma de coger el sustrato. Y vamos a hablar más sobre esto la próxima semana. ¿Sí? Ok, bueno, chao.